Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Se llama Edad Media a un periodo de unos 1000 años entre el 500 y el 1500 después de Cristo. La razón por la que la antigüedad se extiende hasta una fecha tan avanzada como el siglo V, que no fue realmente muy diferente al siglo VI o VII, es que la historia se hace con documentos, y la gran mayoría de los escritos que tenemos de los últimos 2 o 3 siglos del Imperio Romano son de autores que vivieron mayormente en Roma y que vivieron en una nube de pedos. Entre los siglos III al V, Roma era un reino que se extendía más o menos desde Nápoles hasta Florencia, pero que tenía milicias semiciviles, semiprofesionales, desparramadas por miles de kilómetros para proteger a sus caminos y sus fuentes de recursos. Esa sombra, ese fantasma que había quedado de un imperio, realmente no resultaba odioso para nadie, por lo que se lo toleraba y seguía existiendo. Pero los autores que vivían en Roma todavía escribían sobre la grandeza del imperio, que solo conocían por mapas pintados de colores. La ciudad, Roma, todavía era imponente. Es verdad que hacía siglos que nadie emprendía nuevas obras públicas, pero había presupuesto para mantener las que habían heredado de otros tiempos. Esa burbuja nos dejó por regla general un montón de escritos mediocres y pomposos, donde la grandilocuencia de las palabras no se corresponde con la pequeñez del asunto, como por ejemplo algo que solo puedo describir como una oda épica a la inauguración de un shopping center, y, pero también dejó unas pocas obras valiosas que tienen un estilo irrepetible, como las vidas de filósofos de Diógenes Laercio, libro que no me puedo imaginar en ningún otro contexto. Y desde luego, el rasgo más característico de toda civilización decadente, el indicio más inconfundible de la decadencia, la doctrina del progreso. No hay indicio más claro de que estás viviendo en una sociedad decadente que el progresista con su refrito de ideas del siglo XIX en nuestros días, diciéndote nosotros somos la avanzada, vos estás viviendo en el pasado. No hay indicio más claro de que una sociedad está en decadencia que la existencia de progresistas. Y también había abundantes en esos últimos antiguos. La doctrina del progreso era increíblemente popular. Pero si caminábamos 2 días desde Roma en cualquier dirección, nos hubiéramos encontrado con una sociedad que nos recordaría mucho más a la imagen mental que tenemos de la Edad Media, que no a lo que nos viene a la mente al pensar en la antigüedad o en el Imperio Romano. Señores feudales con ejércitos privados, siervos, reinos romanos germánicos, guerras internas regionales, bandolerismo y piratería, castillos, etcétera. Nuestro propio tiempo me recuerda un poco a esos últimos antiguos. El 99% de la literatura, del cine y de los contenidos de Internet son creados en una burbuja compuesta por Hollywood, el Silicon Valley y un montón de snobs desparramados por todo el mundo quienes sueñan con parecerse a los habitantes de la burbuja. Y así, por ejemplo, un crítico activista de cine se lamenta en su departamento de Londres de que los realizadores del último film protagonizado por la última superheroína lesbiana inclusiva, diversa, fuerte, independiente, la protagonista haya tenido que ser rescatada en una escena por un personaje masculino. Esto lo indigna y llama a boicotear a la película por eso en su cuenta en Twitter. Mientras a 15 cuadras de donde está escribiendo eso, a 15 cuadras de su departamento, en una no-go zone, están lapidando a una mujer por no haberse casado virgen. Y me recuerdan un poco estos tipos a esos últimos antiguos. Estos
estos activistas de Twitter y similares. Por cierto, si este video lo está viendo algún historiador en el futuro que está tratando de pensar un nombre para esta época, le propongo Era de Starbucks. Ese creo que es un buen nombre. Decía, la decadencia de la civilización occidental es un tema recurrente tanto en mis pensamientos como en mis videos, lo cual es comprensible siendo yo mismo un producto de esta civilización decadente. Pero quiero mencionar un asunto que tiende a ser fácilmente olvidado, debido al ruido que genera la burbuja de la era de Starbucks. Y es que al menos 3/4 de la humanidad vive hoy, ya, en un mundo post-occidental. No vive en la civilización occidental decadente. Vive en un mundo donde esa civilización ya desapareció. Esa civilización y su influencia. África, el eterno objeto de disputa de todos los imperios del mundo a lo largo de toda la historia, ha desarrollado una especie de fatalismo pesimista, donde la sucesión de ocupaciones coloniales y los reinos de los señores de la guerra, o incluso con frecuencia las dos cosas al mismo tiempo, son vistas simplemente como el modo en que son las cosas. Así es el mundo. Y es inimaginable que las cosas puedan ser de otro modo. Una visión de la realidad que se resume en la frase, esto es África. El mismo sentimiento está igualmente extendido en Latinoamérica y en las castas inferiores de la India. Alberto Fernández ciertamente decía, no es el primer gobernante que hundió un país en la miseria y el autoritarismo, pero sí es uno de los pocos que yo sepa que prometió eso en su campaña electoral. No llegó al poder a base de mentiras. Su campaña no se basó en el lema yo soy maravilloso y los voy a hacer felices a todos para siempre, vótenme. Se basó en la idea, ustedes no se merecen nada mejor que yo. Un discurso que seguramente aprendieron de la violencia doméstica, que han estado estudiando con mucho interés desde la década de los 1970s. Y en la India, los brahmanes tienen al lado, quiero decir literalmente al lado, un régimen de castas esencialmente igual al suyo, pero cuyo lema es somos todos iguales, el Partido Comunista Chino. Y mientras que en Mumbai filman sus películas de Romeo y Julieta con un Romeo musulmán y una Julieta hindú, jamás al revés, la India por primera vez en su historia empieza a tener un comportamiento expansionista. La península india tuvo miles de guerras internas y varios intentos de ocupaciones forasteros, que llevaron a la unión de todos en contra de los invasores. Pero esta belicosidad nunca se tradujo en expansión. ¿Por qué? Porque su sociedad hiperestructurada, hiperplanificada, no era fácil de imponer una sociedad conquistada. Era muy distinto a cualquier cosa que hubiese fuera de la península. Ocurrió, por ejemplo, que una chica colombiana que tenía un canal de viajes conversaba con un joven indio y este le preguntó ¿cuál es tu casta? No tengo casta. El muchacho hizo un gesto de congoja, compadeciéndola, pensando, pobre, es una paria. A lo que ella le explicó, no me entendiste. En Colombia no hay castas. Y el muchacho se quedó tildado, no compute. Simplemente no podía entender lo que le estaba diciendo, era algo demasiado extraño para... Y entonces cambió el tema, cambió de tema, habló de otra cosa. Abolido en los papeles, y solo en los papeles, el régimen de casta, esa limitación ya no existe. La India recibió así cientos de miles de refugiados tibetanos. Los hombres que en edad de combatir se enlistaron en el ejército tienen doble ciudadanía, se les permite izar su bandera y cantar su himno nacional, pero para ser aceptados en el ejército debieron nacionalizarse como indios. Y esto no es un mero trámite legal. Esos hombres tienen una profunda deuda de gratitud con la India y la aman como su segunda patria. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el curso de este siglo? Cuando el Tíbet sea liberado,
Esos hombres van a ser héroes nacionales, van a ocupar cargos políticos, van a tener una fuerte influencia en la vida social y la cultura del Tíbet. Y dicho sea de paso, van a ser todos ciudadanos de la India. Probablemente esta misma receta de expansión blanda, apoyando paradójicamente guerras de independencia, se va a aplicar después a Mongolia, a Nepal y a otras regiones. Y es un imperialismo soft, un imperialismo bajas calorías, similar al que ha ejercido por décadas Estados Unidos en Latinoamérica. Y del mismo modo que el ejercido por Estados Unidos en Latinoamérica, este militarismo soft cada tanto es ocasionalmente reemplazado por un imperialismo hardcore, como es el apoyo a las dictaduras militares de Indonesia. Si se da el caso de que hay en este siglo una gran guerra asiática, y yo creo que la va a haber, y de hecho podría comenzar este mismo año, gane quien gane, esto va a ser un baldazo de agua fría para una concepción del mundo que cree que Occidente es todavía el ombligo del mundo. Ya no lo es. No es que va a dejar de serlo, ya no lo es. Pero creo que habiendo una gran guerra asiática, esto va a tomar conciencia todo el mundo de esto. Los siglos VII los siglos XVII, quise decir, al XIX, fueron la era de Europa. El siglo XX fue el siglo de América y el siglo XXI es el siglo de Asia. Pero la mayoría de las personas todavía no ve esto, todavía sigue creyendo que Occidente es el ombligo del mundo. Tienen una visión del mundo vintage, pero que no saben qué es vintage. Irán es una bolsa de gatos en donde fundamentalistas religiosos, marxistas y hasta seres humanos llevan décadas evitando destriparse mutuamente mediante algo así como una paranoia institucionalizada. Una propaganda continua que inventa terribles amenazas externas para difundir la idea de que todos los conflictos internos, quise decir, deben ser congelados. Después nos cagamos a tiro entre nosotros, pero primero tenemos una terrible amenaza externa. Sea Irak, sea Israel, sea Estados Unidos, sean los enanitos verdes que bajaron en plato volador, esto es secundario. Turquía no ha repetido el mismo modelo. Turquía es una tiranía nominalmente democrática, cuyo gobierno reposa en un único principio, el Islam. El gobierno considera a todos los musulmanes del mundo sus aliados naturales y está en guerra implícita con todos los no musulmanes, incluyendo a los turcos no musulmanes. Este gobierno es notoriamente impopular en un país donde la mayor parte de la población reside en la ciudad más cosmopolita del planeta. En un régimen así, la expansión no es una opción, es una necesidad. Un régimen así o se expande o colapsa. Y el tirano no ha hecho el menor intento por disimular esto. Rusia basa su política internacional en un concepto extraño y propio, que es la guerra no lineal. Esta es una estrategia que tomaron de un grupo de artistas conceptuales postmodernistas en los años 1960 y que ya aplicaron en la llamada pequeña Guerra Fría de la década pasada. La guerra no lineal consiste en intervenir en un conflicto, pero no tomar partido por un bando, ni por el otro, ni presentarse como un tercer bando, ni tampoco ser neutrales. O sea, enviar fuerzas, actuar de modo confuso y hacer cosas mutuamente contradictorias, notoriamente incoherentes, de modo que nadie entienda qué diablos estás haciendo. Pero al mismo tiempo, todo el mundo te considere una fuerza importante que no puede ser ignorada. Entonces, nadie te va a querer tener de enemigo y todos te van a querer tener como aliado. Esta es la guerra no lineal. Y al menos todo el mundo va a tener que hacer concesiones para mantenerte neutral. La guerra no lineal fue probada experimentalmente en Siria y dado su éxito rotundo, ahora la están aplicando a gran escala en la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, donde solo al mismo tiempo
aliados de la India en contra de China y de China en contra de Estados Unidos. No, no es que no se den cuenta de la incoherencia es parte del plan. Y llegamos finalmente a China. El Partido Comunista Chino es hoy un elemento de unidad y de armonía en el mundo. Es algo que crea un sentimiento de unidad internacional y de solidaridad entre todas las naciones. Todo el mundo los odia. Y mientras que los males de su existencia son algo de público conocimiento, su desaparición puede llegar a ser igual de nefasta, y esto es algo que no ve mucha gente. Todos estos grupos se definen, todos estos grupos de poder, todos estos polos, se definen por sus vínculos con la civilización occidental que extendió su influencia sobre todo el mundo en los pasados 3 o 4 siglos. Los disparates ideológicos de las burbujas americanas y europeas son algo a lo que nadie más en el mundo le presta la menor atención, o a lo sumo los ven correctamente como lo que son, indicios de una civilización decadente. La unidad étnica y o religiosa como fundamento del Estado es lo único que ha sobrevivido a todos los proyectos utópicos humanistas de la modernidad. Esta idea es común a Rusia, China, Japón, la India, Turquía, Israel, en menor medida Irán, el régimen zulú en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Ahora bien, el Estado étnico implica, por su misma naturaleza, la existencia de ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda. Gente que es tratada como inmigrantes, aunque nacieron ahí. De ahí la creciente reinstauración de la esclavitud en este mundo post-occidental, primero como algo que existe de facto y después como una institución reconocida legalmente. Surge así un nuevo tipo de entidad política que empieza a volverse central en nuestra época. Se la ha llamado el Estado-civilización, que puede parecer superficialmente nada más que un retorno del Estado-nación, pero que en realidad es una entidad radicalmente distinta. El nacionalismo surgió como respuesta a los proyectos humanistas cosmopolitas de la Ilustración del siglo XVIII. Su ideología, la ideología nacionalista, se puede resumir como juntos sí, pegoteados no. El humanismo cosmopolita se opone a los particularismos religiosos, étnicos o territoriales, oponiéndoles la utopía de la cosmospolis, del Estado global, del Estado universal, la sociedad universal donde todo el mundo va a ser libre. Ortega y Gasset señala la aparente paradoja del nacionalismo, el cual es humanista, pero anticosmopolita. Observó esto por primera vez, probablemente Ortega, en el nacionalismo catalán, en el cual confluyen el particularismo y el separatismo de Barcelona con el europeísmo y el deseo de trascender al Estado español en una unidad política de mayor alcance. Lo interesante de la observación de Ortega es que, en vez de ver esto como una peculiaridad, como una extravagancia o incluso como una incoherencia del nacionalismo catalán, se dio cuenta de que esa era la esencia del nacionalismo, de todos los nacionalismos. La patria es para Ortega una experiencia, una historia común compartida. Todos tenemos por eso una gran patria común con la que compartimos la experiencia común de la condición humana. Y por eso el nacionalismo es humanista. Pero, dentro de esa patria común, se destacan una serie de círculos concéntricos de hombres con los que nos unen lazos particulares, lazos más fuertes, que nos unen simplemente a la humanidad en su conjunto. La civilización, el grupo religioso, el grupo lingüístico, el grupo étnico, etc. El único modo de expresar adecuadamente esa pertenencia gradual del hombre a distintos grupos es crear una serie de instituciones concéntricas de pertenencia igualmente gradual. El Estado-nación, y dentro de este, las provincias o regiones autónomas, y por encima de este, las confederaciones, alianzas y ligas internacionales.
El carácter humanista del Estado-Nación lo revela el hecho de que los hijos de los inmigrantes suelen tener los mismos derechos y obligaciones que los hijos de los naturales. Y esto es la regla y no la excepción. Y es algo que hubiese resultado incomprensible para el ciudadano medio de una ciudad-estado antigua. El estado de civilización, en cambio, se define por declarar orgullosamente tener su propio set de valores, es decir, es antihumanista, y por su abierto militarismo, que es la consecuencia lógica de su antihumanismo. El estado de civilización es necesariamente un estado étnico y o religioso. El estado étnico tiene unas concepciones de la guerra y de la segregación social esencialmente distintas a las del Estado-Nación. Esto provoca frecuentes malentendidos cuando una persona que no advierte que su interlocutor no está dando por sentado algunos postulados que para él le parecen sentido común y por eso no los hace explícitos. El nacionalista, a causa de su humanismo, considera a la guerra y a la segregación social invariablemente como fracasos. Un fracaso de la diplomacia en el caso de la guerra, un fracaso de las leyes internas de una nación en el otro caso, en el caso de la segregación. Cuando dos naciones no lograron, adviértase esta expresión, cuando dos naciones no lograron solucionar de modo pacífico sus diferencias y reconocer una ley común, se produce la guerra. Y cuando los habitantes de una nación no tienen un sistema legal común para todos, esto se ve como una irrupción de un particularismo excesivo que socava la voluntad común de convivencia. Cito nuevamente a Ortega: la civilización es voluntad de convivencia, cierro cita. Por lo tanto, necesariamente, la voluntad de no convivir es literalmente una barbarie. No es esta la concepción propia ni común en los estados étnicos. En los estados étnicos, la guerra y la segregación son vistas como el estado normal de la condición humana. La guerra es simplemente el estado natural del hombre. Reconciliarse significa etimológicamente volver al concilio. En el estado étnico no existe la posibilidad de reconciliarse porque no se considera que la guerra sea la consecuencia de haber abandonado ninguna clase de concilio. La guerra es simplemente el estado natural y esencial. No es una anomalía, no es una ruptura del estado normal. Es el estado normal. Tenemos entonces que el estado de civilización es particularista o antihumanista, lo cual son sinónimos, y es un estado étnico o religioso, generalmente las dos cosas. Hay una tercera cualidad que lo define y que lo diferencia de otros estados étnicos previos como el imperio nazi o el apartheid sudafricano. El estado de civilización invariablemente reivindica las fronteras históricas de algún imperio antiguo, pre-nacionalista. Y ni siquiera el pequeño Israel es una excepción en esta regla. La civilización es un concepto extraño y paradójico. Es una serie en una serie de círculos concéntricos que constituyen los grupos de pertenencia, más allá de las naciones, más allá de las confederaciones de naciones, de las ligas, de las alianzas. Y sin embargo, antes de llegar a la vaga idea de la humanidad, varias culturas advirtieron que había un grupo de pertenencia muy abstracto, casi universal, pero que sin embargo no abarcaba toda la humanidad. Hay una parte de la humanidad con la que nos unen pactos, leyes y tratados. Y hay una parte importante con la que no nos unen pactos, leyes ni tratados, pero con la que es posible hacer pactos, con la que es posible firmar tratados. Mientras que hay otra parte con la que esto simplemente no es posible. Con unos, la paz es posible, aunque momentáneamente estuviésemos en guerra. Los otros vivían en guerra perpetua con el resto del mundo. Surge así el concepto de
la civilización, es decir, el conjunto de pueblos con los que es posible tener leyes, con los que es posible firmar pactos, tener tratados, acuerdos. Y sin embargo, por definición, no puede existir más que una civilización. El plural civilizaciones es absurdo. Y sin embargo, este es el caso real. Lo que encontramos son paquetes de pueblos en la historia que sentían que formaban parte de una entidad común, dentro de la cual era posible la paz y donde la paz era deseable, mientras que asumían que el estado de guerra con el resto del mundo era esencial y era inevitable. En un paquete, por ejemplo, todos se remitían a los preceptos de la Biblia como denominador común. En otro paquete, todos se remitían a los preceptos del Corán. La paz se predicaba en cada paquete, pero la paz entre los adoradores de distintos libros sagrados era inimaginable o incluso considerada inmoral. Solo mediante la conversión al propio libro sagrado la paz era posible. Y fue recién cuando esta idea fue cuestionada que se pudo pensar en una convivencia pacífica entre civilizaciones. Y curiosamente, solo cuando se acuñó este plural autocontradictorio, este oxímoron, fue que la civilización adquirió realmente su verdadero sentido. Esta es la paradoja de las civilizaciones. Pero a esta paradoja le siguió otro, que es la paradoja del Estado-civilización. El Estado-civilización no reconoce ninguna autoridad moral fuera de sí mismo. Es totalmente insolidario con el resto de la humanidad. Y solo puede establecer con otros estados pactos de no agresión o alianzas estratégicas, pero jamás una verdadera paz. O sea, el estado de civilización no es civilizado. Tiene todas las cualidades que caracterizan a la barbarie. El estado de civilización se funda en una civilización pasada, pero él mismo no es civilizado. No concibe una sociedad más amplia que él mismo, como tampoco lo hacen las tribus del Amazonas. Y de ahí que los analistas políticos chinos describan a Occidente como una civilización fracasada, porque dicen, los pueblos surgidos del antiguo imperio romano no han logrado formar una sola unidad política, sin que se les cruce por la cabeza que lo que realmente ocurrió es que no tuvimos ningún interés en formar una sola unidad política. Esto lo ven como un fracaso, del mismo modo que ven el no tener un régimen de partido único como el fracaso de todos los partidos para tomar el poder. La civilización occidental no fue inicialmente algo muy distinto a cualquier otra, y estuvo restringida a un conjunto limitado de pueblos que hablaban una misma lengua, el griego, y que compartían otros elementos culturales comunes. Pero tuvo la peculiaridad de que esos elementos culturales se abstrajeron por completos y se volvieron independientes de su grupo étnico original. Occidente es una idea, no es una raza, no es un lugar. Hay en nuestros días muchos analfabetos que enseñan que la civilización occidental fue desarrollada y es exclusiva de los anglosajones y otros pueblos blancos del norte de Europa. Es decir, que fue inventada por los tipos a los que los romanos llamaban bestias rubias. Lo cierto es que no, que los pueblos blancos del norte de Europa fueron solo uno de tantos pueblos occidentalizados. Un verbo que no tiene equivalente en ninguna otra civilización. Por ejemplo, o sos chino o no sos chino, pero no existe ningún pueblo chinizado. El cosmopolitismo humanista está tan muerto en Europa y tan muerto en América como en los estados civilización. Existen términos como derechos humanos, igualdad, antirracismo, pero únicamente forman parte de la retórica, la cual, la retórica, como bien dijo Ortega, es un cementerio de ideas muertas.
Detrás de estas momias retóricas, lo que existe es una forma extraña del estado de civilización, a la que voy a llamar el estado de civilización negativo o estado de civilización perverso. Este no se basa en la reivindicación de las fronteras y de la cultura de un imperio antiguo, sino en su repudio y en su rechazo. El estado de civilización perverso se funda en el rechazo público y en las políticas de segregación contra el grupo étnico al que se atribuye haber creado la civilización que marca sus fronteras. Hay también en el estado de civilización perverso ciudadanos de primera y de segunda, como es necesario que ocurra en todo estado étnico. No puede existir un estado étnico sin segregación. Y el estado de civilización perverso es también un estado étnico. Solo que los ciudadanos de primera son los forasteros y los ciudadanos de segunda son los nativos. Los roles son inversos, la estructura es exactamente la misma. Desde luego, esto solo se aplica a los nativos pobres. Los líderes políticos empresariales pertenecen todos ellos al estado étnico, al grupo étnico, quise decir, repudiado en el discurso oficial, y el discurso de la igualdad y la inclusión es su instrumento de poder. Puede parecer un discurso extraño para una oligarquía, pero no lo es. Es una muy cuidada, muy bien elaborada estrategia de propaganda. La ideología de la igualdad y la inclusión crea necesariamente, por lógica, dos castas: la casta de los igualantes y la casta de los igualados, la casta de los inclusores y la casta de los incluidos. Los inclusores e igualantes reclaman así su derecho a mandar, no basándose en su superioridad racial, sino en su superioridad moral por encima de los igualados y de los incluidos. Es una estrategia extraña, pero realmente no es algo distinto a lo que ocurre en Turquía o en Rusia. Y estas son algunas reflexiones que quería hacer sobre el mundo post-occidental en el que estamos entrando y en el que buena parte de ya está, y sobre el auge del estado de civilización que parece estar marcando nuestra época y que parece que va a marcar por lo menos el resto de este siglo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.